Título del episodio 1, La bruja de las cejas negras. Dicen que en cada pueblo hay un secreto que respira bajo tierra. En San Robledo, ese secreto tenía cejas negras y ojos como el carbón quemado. Cuando era niño, escuchaba a mi abuela murmurar nombres que no aparecían en ningún registro del pueblo. Uno de ellos era Malena. Nadie la veía desde hacía más de 30 años. Pero la noche en que mi padre murió, la vi. Fue en el funeral. Entre la niebla. Mientras los rosarios colgaban pesados de los labios de las beatas. Una figura se detuvo frente al ataúd. No lloraba. No oraba. Solo miraba, con esos ojos que helaban la sangre. Malena no era una mujer cualquiera. Era la hija bastarda del curandero antiguo. Expulsada por practicar lo impuro. En realidad, no la echaron por bruja, la quemaron viva. O eso creyeron. Pero no ardió. La leyenda dice que escapó entre las llamas. Que hizo un pacto con algo enterrado en el pozo seco del bosque. Y que desde entonces, su alma no pertenecía al mundo de los vivos, ni de los muertos. Esa noche, después del entierro, encontré una marca en la puerta de nuestra casa, 3 cruces negras pintadas con sangre fresca. Mi madre palideció. Nos ha elegido, susurró. Y no es bendición. Desde entonces, cada madrugada a las 3:33, alguien dejaba un cuenco de cenizas en nuestro porche. Gatos muertos. Pájaros sin ojos. El aire olía a cabello quemado. Y yo comencé a soñar con ella. En los sueños, Malena hablaba en un idioma antiguo. Siempre el mismo mensaje. Tu sangre pagará por las mentiras de tus ancestros. No entendía. Hasta que encontré el diario de mi abuelo. Un relato oculto entre páginas mohosas, confesiones de cómo el pueblo, liderado por mi linaje, había entregado a Malena como sacrificio para asegurar cosechas y lluvia. La bruja no buscaba venganza al azar. La buscaba contra los descendientes de quienes la condenaron. Y yo era el último. ¿Te atreves a escuchar su historia completa? El próximo episodio revelará qué ocurre cuando intentas escapar del destino que ya fue escrito, con fuego y traición. Título del episodio 2, El pozo de las promesas rotas. No todo lo que está enterrado está muerto. Algunas cosas solo están esperando ser recordadas. La mañana siguiente al entierro de papá, el sol no salió. Era como si el cielo también se negara a perdonar. El pueblo entero se sumió en una sombra espesa. Y los relojes dejaron de marcar la hora con precisión. Algo estaba alterando el tiempo, y la razón. Mi madre rezaba sin parar. Con cada Ave María. Sus dedos temblaban más. Le pregunté sobre el diario del abuelo. Pero negó conocerlo. ¿Mentía? Lo vi en sus ojos. O quizás, lo ocultaba para protegerme. Esa noche decidí regresar al bosque. Al lugar prohibido, el pozo seco. Donde, según la leyenda, Malena había sellado su pacto. Cada paso que daba entre los árboles era como atravesar las páginas malditas de un cuento que nadie debería leer. Las hojas crujían como huesos. Los cuervos no graznaban, susurraban mi nombre. Y entonces lo vi. El pozo, rodeado de símbolos tallados en piedra. Cruces invertidas. Lenguas antiguas. Alguien, o algo, lo había mantenido vivo. Me acerqué. El aire era más frío allí. Como si el tiempo estuviera atrapado. Dentro, no había agua. Solo un eco profundo, y una voz. ¿Vendrás tú también a traicionarme?, me preguntó, sin necesidad de gritar. No respondí, pero mis piernas temblaban. De pronto, un cuervo negro cayó desde el cielo como una flecha. Chocó contra el borde del pozo, y su sangre se deslizó hacia adentro. El pozo la absorbió. Fue entonces cuando lo entendí, el ritual estaba en marcha. Alguien, o todos, estaban repitiendo el pacto. Pero esta vez, yo era la ofrenda. Regresé al pueblo con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Todo estaba más quieto. Demasiado. Y entonces lo vi, frente a mi puerta. Un muñeco hecho con ramas secas. Cabello humano. Y dientes verdaderos. En su pecho. Tallado con navaja, segundo aviso. Malena no había terminado. Y lo peor es que, ya no estaba sola. En el próximo episodio, una confesión desgarradora revelará la conexión entre Malena y la sangre que corre por mis venas. Porque la venganza no siempre viene de fuera, a veces. Se gesta dentro del alma. Título del episodio 3, La sangre no miente. Hay secretos que se esconden en los susurros de las madres. Y hay verdades, que solo el miedo se atreve a revelar. Esa noche no dormí. Cada crujido del piso. Cada gemido del viento contra las ventanas. Parecía una advertencia. El muñeco seguía allí. Mirándome sin ojos desde el porche. Como si esperara, que yo también le respondiera. Mi madre me preparó un té. Lo tembloroso de sus manos lo derramó todo. No dije nada. Pero cuando me miró,
Entendí que ella también sabía que algo se estaba acercando. Tú no deberías haber leído ese diario, susurró, sin mirarme. Ese pasado no era para ti. ¿Por qué nunca me contaste la verdad? Guardó silencio. Y entonces, me dijo las palabras que jamás olvidaré. Porque tú, eres parte de ella. El aire se congeló. Mis oídos no podían aceptar lo que mis ojos ya entendían. Me levanté. Exigí respuestas. Y mi madre, con voz quebrada, me las dio todas. Su abuela, mi bisabuela, no era otra que la hermana de Malena. No una bruja, sino la única que trató de salvarla cuando el pueblo la condenó. Pero fracasó. Y para proteger la línea familiar de la maldición, le hicieron jurar un pacto: nunca mencionar su nombre, nunca buscar su tumba, nunca tocar el pozo. Cada generación lo cumplió. Hasta mí. ¿Y qué significa eso? Le grité: ¿que la bruja corre por mis venas? No, hijo, me corrigió. ¿Significa que su sed de justicia también lo hace? Un trueno rompió el silencio. Las luces parpadearon. Y el reloj marcó 3:33. Tocaron la puerta. ¿Lenta? 3 veces. Cada golpe como un tambor ceremonial. Fui yo quien abrió. No había nadie. Solo un espejo antiguo colgado en el marco de la entrada. No era nuestro. Nunca lo había visto antes. Y en el reflejo, vi a Malena. Sonriente. Pero cuando volví la mirada hacia mi madre, su rostro estaba cubierto de lágrimas. Y en su cuello, 3 marcas de uñas. Sangrantes, como si alguien invisible la hubiese castigado por contarme la verdad. La sangre corría. Y con ella, la maldición despertaba. En el próximo episodio, los espejos se convertirán en portales. Y el pueblo aprenderá que no hay hechizo más oscuro que el que se lanza con el corazón roto. Título del episodio 4, donde se rompen los espejos. Los espejos no solo reflejan lo que somos, a veces devuelven lo que creímos haber olvidado. El espejo seguía allí, colgado como una advertencia. No tenía marco, no tenía polvo. Era limpio, demasiado limpio, como si acabara de salir de un sueño, o de una pesadilla. Mi madre, aún temblando por las marcas en su cuello, me rogó que no lo mirara más. Pero algo en mí ya estaba conectado, como si la sangre de Malena me susurrara a través del cristal. Esa noche, mientras el pueblo dormía bajo una luna enferma, me acerqué, no por valentía, por necesidad, y lo vi, en el reflejo. Mi casa no era mi casa. Estaba podrida, vieja, cubierta de enredaderas negras. Y allí, sentada en el sillón donde papá solía leer, Malena tejía con cabello humano. La memoria no muere. Solo espera, me dijo sin mover los labios. Intenté apartarme, pero mis pies estaban clavados al suelo. No podía cerrar los ojos. No podía gritar. Solo observar. Entonces me mostró lo que realmente ocurrió aquella noche. Hace 70 años. Vi al pueblo entero. Al sacerdote. Al alcalde. Incluso al abuelo. Todos reunidos en círculo. Y a Malena, atada al poste central, con las cejas negras como tinta fresca y una mirada que no pedía perdón, sino justicia. El fuego no la consumió. La absorbió. Como si el mismo infierno la aceptara no como víctima, sino como aliada. Cuando el ritual terminó, el pozo se abrió por sí solo. Y algo salió de él. Algo sin nombre. Algo que aceptó su rabia como ofrenda eterna. Desperté bañado en sudor. Pero el espejo ya no estaba en la puerta. Lo habían puesto en mi habitación. Y esta vez, reflejaba algo más. A mí, con ojos negros. Y una voz dentro de mí que no era mía. Tienes hasta el anochecer para decidir de qué lado estás. El linaje del traidor o el de la bruja. Y justo al amanecer, el reloj de la iglesia cayó desde su torre. Nadie lo tocó. Nadie lo escuchó venir. Simplemente, se desplomó. El pueblo se despertó con miedo. Y yo, con poder. Título del episodio 5, El precio de la sangre. Algunos nacen para redimir un apellido. Otros, para vengarlo. Desde la caída del reloj de la iglesia, San Robledo dejó de fingir que todo estaba bien. Las campanas callaron. Los perros huyeron. Y los pájaros comenzaron a estrellarse contra las ventanas como si algo invisible los expulsara del cielo. Yo no dormía. No comía. Solo escuchaba. La voz dentro de mí, la que usaba mis pensamientos como cuchillas, no se callaba desde que el espejo me habló. Y aunque intenté resistirme, comencé a comprender su idioma. Era el idioma de las raíces. De los huesos bajo tierra. El idioma de ella. Malena no buscaba una víctima. Buscaba un heredero. Y cada vez que caminaba por el pueblo, lo sentía más claro. Las miradas ya no eran de lástima. Eran de miedo. Los ancianos me evitaban. Los niños dejaban de jugar si pasaba cerca.
Hasta los perros bajaban la cabeza al verme. Y entonces, llegó la carta. Sin remitente. Sellada con cera negra. La abrí con manos temblorosas. Dentro, un solo mensaje escrito con caligrafía antigua. Nos reunimos esta noche. Los descendientes del fuego. El precio debe pagarse. Con sangre o con silencio. Lo entendí al instante. Los nietos de los que encendieron la hoguera querían reunirse. No para confesar, sino para decidir cómo callarme. Y así, al caer la noche, fui al lugar indicado, la vieja capilla del cementerio. Cerrada desde 1953. Allí estaban 5 hombres y 2 mujeres. Todos con ojos tristes y manos sucias de historia. Me esperaban como a una amenaza. O como a un juicio. El más anciano habló. Tu abuela rompió el pacto al intentar salvarla. Y tú, lo has destrozado. Le respondí con la voz que ya no era solo mía. Entonces que el juicio comience. La puerta se cerró sola. Las velas se apagaron. Y el suelo tembló. Desde debajo de la capilla, algo se alzó. No con forma. Con memoria. Malena había llegado. Pero esta vez, no vino sola. En el próximo episodio, los secretos enterrados bajo la iglesia saldrán a la luz. Y el protagonista deberá elegir entre justicia o condena. Título del episodio 6, Lo que vuelve del suelo. No todos los fantasmas susurran. Algunos gritan con la voz de los que aún respiran. La capilla se llenó de un silencio que no era humano. No era ausencia de sonido, era presencia de algo más. Los descendientes del fuego, temblando en círculo, no sabían si arrodillarse o huir. Pero yo ya no era el muchacho que entró allí por miedo. La voz dentro de mí, la de Malena, me sostenía como si fuera parte de su carne. Y entonces, el suelo crujió. Primero, leve, luego, como si toda la tierra decidiera exhalar siglos de rabia. Del centro del altar, donde antes se ofrecían plegarias, brotó una grieta, oscura, húmeda, viva, como si el pasado regresara a buscar lo que le pertenecía. Uno de los hombres, el nieto del juez que firmó la sentencia de Malena, corrió hacia la puerta. Pero no llegó. Una raíz negra y delgada salió disparada de la grieta. Le atravesó el tobillo y lo arrastró al centro del altar. Su grito quedó ahogado bajo tierra. Y su sangre alimentó la abertura. Las velas se encendieron solas. Todas. Y en sus llamas aparecieron rostros. Rostros antiguos. Gente que el pueblo olvidó. Voces que gritaban nombres. Fechas. Pecados. Ellos nos enterraron con mentiras. Pero el barro siempre guarda la verdad, dijo Malena, apareciendo en el reflejo de cada cristal roto, de cada charco de cera derretida. El anciano, el portavoz del grupo, cayó de rodillas. Perdónanos, hicimos lo que nos ordenaron, teníamos miedo. Pero Malena no vino por miedo. Vino por memoria. Y por justicia. La grieta se cerró, dejando solo cenizas. Y cuando el humo se disipó, en el altar solo quedaba una marca tallada con sangre fresca. Uno menos. Yo me acerqué al símbolo. El fuego no me quemó. La tierra no me rechazó. Porque yo no era el enemigo. Era el puente. Cuando salí de la capilla, el cielo tenía un nuevo color. Algo entre púrpura y fuego. Como si el mundo se preparara para lo que viene. Y en la distancia, al borde del bosque, cientos de ojos brillaban entre la sombra. Brujas. Olvidadas. Exiliadas. Muertas, y no tanto. Venían por mí. Y no todas venían en paz. En el próximo episodio, las brujas del linaje perdido exigen una alianza, o una entrega. Y el protagonista descubrirá que el mayor sacrificio aún no ha comenzado. Título del episodio 7, El aquelarre olvidado. No hay nada más temido por un pueblo que las mujeres a las que no pudo quemar. El cielo ardía en tonos imposibles. No era noche ni día, sino un intervalo prohibido, como si el tiempo mismo se negara a seguir avanzando. Frente a mí, al borde del bosque, ellas aparecieron. No caminaban, flotaban, deslizaban sus pasos como humo sobre el barro. Una a una, salieron de entre los árboles. Mujeres de todas las épocas. Algunas vestían harapos antiguos, otras pieles curtidas por la lluvia. Todas tenían ojos que no necesitaban luz para ver. Ojos que ya habían visto morir el mundo una vez. Y al centro de todas, Malena, pero no como antes. Ya no era solo una visión en el espejo o un susurro en la sombra. Ahora era carne, hueso y fuego. Bienvenido al juicio de las olvidadas, dijo, mientras su voz hacía temblar los árboles sin tocarlos. Has despertado la herencia. Pero la sangre sola no basta. Me rodearon en silencio. Formaron un círculo, como lo hicieron aquella noche, pero esta vez, yo estaba al centro. Y no para arder, sino para elegir. ¿Qué quieren de mí?, pregunté.
sin encontrar mi propia voz. Malena se acercó. Me rozó el rostro con dedos fríos como lápidas. Tu poder, o tu cuerpo. Tu alma, o tu voz. Lo que nos des, lo usaremos. Lo que nos niegues, lo tomaremos. Era una alianza. O una condena. Me explicaron lo que venía. Los descendientes de los traidores no aceptarían la verdad. Pronto, las iglesias cerrarían sus puertas. Los altares sangrarían. El pueblo se levantaría contra lo que no entiende. Y yo era la chispa. El fuego puede purificar o destruir, dijo una bruja joven. Sin rostro. Solo cicatrices. Pero tú decidirás hacia dónde arde. Entonces, Malena me ofreció una daga. Hecha de hueso humano. Grabada con símbolos de lenguas que ya no existen. Esta es la llave. Con ella abrirás lo que ellos cerraron. Pero recuerda, el precio no lo decides tú, sino el eco de lo que fuiste. La tomé. Y en ese instante, todo el bosque respiró conmigo. Sentí los nombres de las que murieron injustamente. Vi sus últimos pensamientos. Sus plegarias. Su furia. Ahora eran parte de mí. Y yo. Ya no era inocente. En el próximo episodio, el pueblo despertará con una señal de fuego en su plaza. Y el protagonista tendrá que hacer su primera elección, quemar un secreto, o a alguien que aún lo guarda. Título del episodio 8, El primer fuego. La venganza no siempre comienza con gritos. A veces, empieza con silencio y olor a ceniza. Al amanecer, el pueblo ya no era el mismo. En la plaza central, donde cada domingo se vendía pan y se rezaban plegarias, alguien había encendido un fuego. No uno común. Uno alto, danzante, con llamas que no necesitaban madera. En medio del fuego, flotaba un vestido antiguo, roto, quemado, y aún así, reconocible. Era el de María Lucero, la primera mujer acusada de brujería en San Robledo. Había muerto sin juicio, sin entierro, sin perdón. Y ahora, había vuelto como advertencia. La gente del pueblo se agolpó alrededor del fuego. Murmuraban, rezaban, algunos lloraban, pero no por pena, sino por miedo. Nadie me miraba directamente, pero todos sabían. Esa noche, en mi habitación, la daga de hueso brillaba débilmente. No por la luz, sino por la memoria. Cada vez que la tocaba, oía voces. Voces de mujeres que nunca debieron morir, que suplicaron justicia y solo encontraron fuego. Y ahora, hablaban a través de mí. Mi madre entró. Tenía ojeras profundas. Y en sus manos, un rosario que se rompía a cada paso. ¿Qué estás haciendo, hijo? Despertando la verdad, respondí. Se arrodilló. Me agarró la ropa con desesperación. El pueblo no está preparado. Te van a destruir como lo hicieron con ellas. Pero yo ya no temía al fuego. Yo era el fuego. Esa misma noche, la campana de la iglesia sonó sin que nadie la tocara. Una vez, 2, 3, a la cuarta, el sacerdote apareció colgado de la torre, con la lengua cortada, y en su pecho, grabadas las palabras: silencio no es redención. El pueblo estalló. Se cerraron puertas. Se rompieron crucifijos. Algunos buscaron al culpable, pero lo hacían en las sombras equivocadas, porque no sabían que el verdadero incendio estaba naciendo dentro de ellos. Y yo, frente al espejo, que había vuelto a aparecer en mi cuarto sin explicación, vi mi reflejo. Pero ya no era solo yo. Malena estaba detrás de mis ojos. Y me sonrió. Uno más. Heredero, uno más y la rueda comenzará a girar. En el próximo episodio, la última confesión del alcalde revelará el crimen más oscuro del linaje. Y el protagonista deberá elegir si romper el ciclo, o completarlo con sangre nueva. Título del episodio 9, El crimen del alcalde. Hay verdades que no caben en un ataúd, porque su hedor se filtra a través de generaciones. Esa mañana, el alcalde Rodolfo Suárez no salió de su casa. Tampoco lo hizo su esposa, ni sus hijos, ni el perro. El silencio de esa familia era más fuerte que los gritos de todo el pueblo. A mediodía, la policía local, una reliquia oxidada de autoridad, forzó la puerta. Y lo que encontraron no podía explicarse sin cerrar los ojos. Sobre la mesa del comedor, envuelto en una sábana blanca y rodeado de cruces invertidas hechas con huesos de ave, estaba el propio alcalde, aún vivo, escribiendo con su sangre, palabra por palabra, línea por línea, un solo testimonio, una sola confesión. Me llamaron. No sé por qué. Tal vez porque ya sabían que todo me apuntaba a mí. Tal vez porque ya no podían negarlo más. Rodolfo me miró cuando entré. Tenía los ojos vacíos, pero en su rostro, por primera vez, no había soberbia, solo culpa. Es hora de que sepas lo que tu sangre no te dijo, susurró con voz quebrada. Me entregó el papel. Manchado, frágil,
ardiente, y leí: yo, Rodolfo Suárez, nieto del hombre que firmó el pacto. Confieso que mi familia no solo entregó a Malena al fuego, también entregó a su hijo, un niño, de 2 años, nacido en secreto, de un hombre del pueblo, una mezcla que ellos no toleraron. Lo arrojaron al pozo antes de quemarla. Lo llamaban el error de la bruja, pero ella lo llamaba herencia. Ese niño era tu abuelo. Sentí como el mundo se quebraba bajo mis pies. Yo no era solo el descendiente de una hermana, era nieto directo de Malena. La sangre que corre por mis venas es la misma que gritaron desde el pozo. Levanté la mirada. Rodolfo ya no respiraba. Murió liberado. O condenado. Ya no importaba. Al salir de la casa, el pueblo entero me observaba. Algunos lloraban. Otros murmuraban oraciones. Pero nadie se atrevía a acercarse, porque lo entendieron. Yo era el último heredero de la bruja. Y la historia acababa de reescribirse. En el próximo episodio, el pozo se abrirá por última vez. Y el protagonista deberá decidir si convierte su legado en perdón o en llamas. Título del episodio 10, La última herencia. Hay decisiones que no se toman con la cabeza, sino con la piel que aún recuerda los gritos de los muertos. Esa noche, el pozo volvió a respirar. No crujía, no se agitaba. Latía, como si por fin hubiera sentido el eco de su verdadero nombre. Caminé hasta el guiado por la daga de hueso, que brillaba en mi mano como si ardiera desde dentro. A cada paso, el viento repetía un solo verso. La sangre ha hablado. La tierra debe responder. El pueblo no dormía. Nadie se atrevía a cerrar los ojos. Desde ventanas entreabiertas, desde iglesias sin altar, todos sabían que algo estaba a punto de romperse. Y lo hizo. Cuando clavé la daga en el corazón del pozo, el cielo cambió de color. No a rojo, no a negro, a recuerdo. Todo a mi alrededor se desvaneció, y me vi allí. En el pasado. En la noche en que Malena fue atada. En el instante exacto en que su hijo fue arrancado de sus brazos. Sentí su grito no como un sonido, sino como un latido que nunca se detuvo. Vi al juez, al cura, al abuelo del alcalde. Vi al pueblo entero con antorchas y sin alma. Y vi algo más. Un pacto. Uno más profundo que los rituales. Uno tejido con miedo y conveniencia. El pueblo no solo sacrificó a Malena. La vendió. Ofreció su sangre y la de su hijo a algo que vivía bajo la tierra a cambio de prosperidad. Una criatura sin forma. Hecha de raíces, ceniza y hambre. Y ahora, quería cobrar su deuda. Volví al presente. El pozo estaba abierto. Pero no vacío. Dentro me miraba, mi propio reflejo. Pero no era yo. Era lo que sería si aceptaba el legado de venganza. De destrucción. De furia no contenida. Malena apareció junto a mí. No dijo nada. Solo me ofreció 2 cosas. En una mano, una flor seca, símbolo de renuncia, de romper el ciclo. En la otra, una llama negra, símbolo de justicia o de condena. Tenía que elegir. Y mientras el pueblo entero esperaba mi decisión, lo entendí. No era solo mi historia, era la de todos. Porque un linaje maldito solo encuentra paz cuando alguien elige perdonar lo imperdonable, o incendiar lo imborrable. En el próximo episodio, el protagonista tomará su decisión final. Y San Robledo aprenderá que no hay maldición más poderosa que la verdad negada durante siglos. Título del episodio 11, El día en que callaron los cuervos. Toda elección tiene eco. Algunos se pierden en el tiempo, otros rompen generaciones enteras. No sé cuánto tiempo estuve allí. Entre las 2 manos de Malena. La flor seca. La llama negra. Paz o justicia. Olvido o memoria. Redención o venganza. Pero lo que nadie entendía era que ninguna elección me liberaría. Ambas venían con sangre. Cerré los ojos. Escuché los cuervos del bosque. Siempre estaban allí, vigilantes. Pero esa noche, callaron. El mundo sostuvo la respiración. Y elegí. Tomé la flor. Malena no gritó. No lloró. Solo asintió. Como quien ya sabía. Entonces, que así sea. Que el linaje termine contigo, no en fuego, sino en silencio. La flor se deshizo en mi mano. No se quemó. No cayó. Se volvió viento. Y con ella, el pozo comenzó a cerrarse. No con violencia, con aceptación. Los susurros cesaron. Las raíces se escondieron. La tierra, por primera vez en siglos, pareció dormir. Malena me besó la frente. La venganza era mía. Tú elegiste otra cosa. ¿El perdón? Le pregunté. Ella negó con dulzura. El final. Entonces desapareció. Como el humo que se desvanece al amanecer. Volví al pueblo. No dije nada. Pero todos entendieron. El aire era distinto.
Las paredes ya no susurraban. Las iglesias volvieron a encender sus velas sin temblar. Esa noche, en mi casa, quemé el diario del abuelo. No por odio, por cierre, y cuando me miré en el espejo, vi solo a mí, sin sombras, sin brujas, sin herencias. Al día siguiente, los cuervos volvieron, pero no gritaron, solo volaron alto, como si finalmente fueran libres también. En el próximo episodio, y gran final, el protagonista recibirá una última visita inesperada. Y comprenderá que incluso cuando se apaga la maldición, la historia siempre deja una última palabra escrita. Título del episodio 12, La última palabra. A veces creemos haber cerrado el libro, pero hay páginas que solo se revelan al final. Pasaron 3 días desde que el pozo se cerró. El pueblo comenzó a respirar distinto. Las campanas sonaban de nuevo. No como advertencia, sino como costumbre. Y por primera vez en generaciones, nadie hablaba de brujas. Pero yo no dormía. Había paz afuera. Sí, pero dentro de mí, algo no se había ido. No era una voz. No era una maldición. Era una pregunta sin respuesta. La noche del 4.º día, me despertó un golpe suave en la ventana. Era una niña. Cabello largo. Negro como tinta fresca. Ojos demasiado sabios para su edad. Vestía un camisón antiguo. Y en sus manos, sostenía un cuaderno cubierto de tierra. No hablaba. Solo me extendió el cuaderno. Lo abrí. Era mío. O lo sería. Cada página estaba en blanco. Excepto la última. Allí, escrita con tinta roja, o quizás sangre vieja, una sola frase. Tú pusiste fin a nuestra historia, pero ¿quién contará la tuya? Levanté la mirada. La niña ya no estaba. En su lugar, sobre el alféizar, una pluma negra. Y entonces lo entendí. El pueblo olvidará. La tierra cicatrizará. Pero los ecos siempre encontrarán una garganta dispuesta a contar. Y esa voz sería la mía. Me senté frente al cuaderno. Tomé la pluma. Y comencé a escribir. No para despertar el pasado, sino para advertir al futuro. Porque las brujas no siempre regresan para vengarse. A veces, solo vuelven, para que nadie vuelva a olvidarlas.